Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos otra vez al trance en el que me hallo, puesto que ha habido una incidencia que espero que se haya resuelto con toda la bonomía posible de un hermano, de una persona que no ha podido venir a dar su conferencia. Entonces me han dicho que si puedo más o menos decir lo que dije ayer, e incluso vamos a hacerlo más abierto, porque tengo entendido que o yo no me expliqué bien en algunas cosas o algunos quisieron entenderme mal respecto de algunas cosas. Me explicaré. Un momento, que hace mucho calor. La relación entre masonería y música no puede ser otra, evidentemente, que el humanismo. Entonces, el humanismo más profundo. Entonces, ayer me esforcé en decir, bajo un ruido infernal, donde se perdían quizá las palabras o algunos conceptos, que la masonería, bajo mi punto de vista, es diversa. Y eso es precisamente el nexo de unión y lo que, bajo mi punto de vista, la hace fuerte. Bien, yo dije ayer que soy del rito escocés rectificado, aunque conozco muy bien otros ritos. Evidentemente, no sobrepongo mi rito a cualquier otro, ni otro al mío, por supuesto. Creo que todos son necesarios y entre todos, como también dije ayer, forman su parte de verdad o acercamiento a la verdad, y entre todas pueden construir una aproximación más grande a la verdad, sin que sea una más verdadera o más falsa que otra. Evidentemente no tiene sentido decir que un rito masónico, por lo menos bajo mi punto de vista, tiene más importancia que otro. Eso es una tontería, porque cada uno se acerca a la llama de su trascendencia o a su Dios de forma muy personal, ¿no? Lo que sí dije, y eso por supuesto lo mantengo, es que para mí no es masonería si en el altar de Oriente no hay un texto sagrado. Pero el texto sagrado puede ser el texto sagrado que sea. Puede ser o el Evangelio de San Juan, o un texto budista, o un texto islamista, o musulmán. Eso es indiferente. Pero si no hay eso sí que lo considero, lo vuelvo a decir y lo corroboro, y me mantengo firme en mi opinión, que si no hay en el altar de Oriente un texto sagrado, se puede poner la Constitución de un país, la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, para mí particularmente, y lógicamente tengo el derecho a estar en el error, como todo el mundo, para mí no es masonería. Para mí es masonería lo que en el altar de Oriente hay un texto sagrado, sea este cual sea. Sea cual sea. En mi rito particularmente solo se admite el texto de la Biblia. Bueno, pero es que mi creencia evidentemente no está por encima ni por debajo de ninguna creencia. Evidentemente, cada uno se aproxima a la llama según le parece. Y entre todos tenemos una perspectiva común, como esta mañana el profesor, mi querido, admirado maestro Javier, ha dicho, la realidad tiene muchos prismas, muchas caras. Es más, eso ocurre incluso en los modelos matemáticos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a tener los sentidos en un universo euclídeo. Bien, nos han demostrado que el espacio está ligado con el tiempo. Y es más, nos han demostrado que existen geometrías, como la hiperbólica de Lobachevsky o de Riemann, que dando una perspectiva diferente del universo se cumplen determinadas leyes físicas. O en el espacio proyectivo, ¿no? Tú ves las vías del tren y si lo veremos desde una perspectiva, parece que se cortan en un punto. ¿Se cortan o no se cortan? Bueno, pues desde el punto de vista, si nos ponemos por encima, vemos que no se cortan, que son paralelas. Pero si nos ponemos desde el punto de vista, las vías del tren se cortan en el punto impropio. Es el nacimiento de la geometría proyectiva. Y, evidentemente, todos los prismas de los modelos matemáticos son igualmente válidos. Y eso que la matemática es una forma a priori de la sensibilidad, como diría Kant. Quiero decir con esto que todos los ritos masónicos, desde mi punto de vista, si tienen el texto sagrado en el altar de Oriente,
Para mí es auténtica masonería. Lo que no lo es aquellos que en el altar de Oriente, para mí, vuelvo a decir, cada uno piensa lo que le dé la gana, tienen la constitución de un país o la Declaración de Derechos Humanos, que está muy bien, pero creo, bajo mi propia intimidad lírica y poética incluso, que la orden, que es una orden sublime, debe estar amparada siempre por una idea del gran arquitecto del universo. Esa es mi idea. Lo que pasa es que quizá ayer, o como he dicho antes, o no me expliqué bien o me quisieron entender mal. No lo sé. Pero, evidentemente, pienso, la postura que tengo es la que digo. Si el texto sagrado no está en un altar de Oriente, no digo cuál texto sagrado. Pienso que hay una cierta degradación de la orden masónica. Por lo tanto, la relación entre masonería y música es el profundo humanismo. Un humanismo que va más allá de nuestras propias creencias personales o incluso de nuestros propios parámetros morales. Bien, a mí se ha dicho también que yo sí hablé de Mozart. ¿Cómo no iba a hablar de Mozart hablando de masonería? Y hablé de la flauta mágica, pero es que la flauta mágica, hablé de la obertura, hablé de algunas escenas, de algunas áreas, pero yo creo que lo que hay que hacer con la flauta mágica es escucharla. Y si se puede ser leyendo la partitura, mucho mejor. Y si se puede analizar la partitura, mucho mejor, porque hay, ciertos geoglifos cifrados muy importantes que a Mozart le costaron más de un disgusto con su libretista Schickenheider. Pero además el tema es música y masonería, no músicos y masonería, porque músicos de la orden o que tienen los valores masónicos ha habido muchos. O sea, Beethoven, por ejemplo, no se sabe muy bien si pertenecía a la orden, no está claro que perteneciera a la orden. Al final de su vida, por lo visto, le confesó a su biógrafo, Schindler, que lamentaba no ir a las tenidas. Bueno, eso puede ser, quizá, no lo sabemos, porque no hay constancia de que Beethoven fuera masón, ¿no? Pero sí que lo son sus valores musicales. Evidentemente, la universalidad de la música de Beethoven, como la Novena Sinfonía o la Missa Solemnis, y bueno, yo diría que toda en general, ¿no? Pero digo la Novena Sinfonía porque es quizá lo más repetido por la industria. Evidentemente albergan valores masónicos que son de profunda humanidad, más allá de cualquier tipo de hecho diferencial entre los seres humanos, porque como dije ayer, los seres humanos pienso yo que somos diversos, pero no diferentes, que hay una sutil diferencia. Entonces, que fuera Beethoven un hombre con mandil o sin mandil, a mí particularmente me da lo mismo. Sus valores son masónicos. O sea, que fuera iniciado o no, para mí es secundario. Sus valores serán masónicos. Extrapolando al caso de la poesía, por ejemplo, pues yo siempre pongo el ejemplo de Federico García Lorca, ¿no? Federico García Lorca era un hombre profundamente humano y con valores muy cercanos a la orden. De hecho, yo invito a que vean ustedes los dibujos que hizo él. Como poeta no le vamos a descubrir, evidentemente. Como dibujante, hombre, pues es discreto, evidentemente, pero tiene dibujos sumamente esclarecedores. Por ejemplo, Hombre joven y pirámides, donde se ve a un hombre joven, o lo que parece ser un hombre joven, enganchado a una máquina de transfusión de sangre entre pirámides, cuya cúspide es el ojo del ecónomo y una tumba abierta a sus pies. Entonces creo que es un relato bastante esclarecedor dado que Federico García Lorca tenía mucho contacto con Ginés de los Ríos, se fueron juntos a Nueva York, y este sí que era masón, pues me imagino que algún contacto intelectivo de esa forma habría seguro, vamos, no iban a hablar de fútbol seguro. Entonces este dibujo es sumamente esclarecedor, ¿no? Entonces es otro caso de que si sí o si no, si tradición hermética, pero realmente es circunstancial, porque Federico García Lorca era un hombre profundamente humano y creo que su poesía, concretamente en El poeta de Nueva York, que es para mí su mejor obra poética, infunde grandes valores, dicho de grandes formas y con grandes valores referentes a toda la humanidad. ¿Qué era iniciado? Pues no lo sé.
No lo sé, yo personalmente creo que sí, pero da igual, es indiferente, o sea, sus valores son masónicos. O sea, ¿cuál es la esencia de todo? Pues quitar la cáscara e ir al centro, no tener pensamiento orbital, sino central. Hay que fijarse en el centro, no en las órbitas. Entonces, evidentemente, la íntima relación que hay entre música y masonería es el profundo humanismo. Ahora, que dentro de la orden masónica, como todos sabemos, hay muchos ritos, en la variedad, precisamente, se encuentra nuestra unión, como claramente dije ayer. En la variedad, muchas veces la forma de unir lo que está desunido es mediante una federación lírica. No se puede unificar monolíticamente algo que nace en el espectro de la humanidad con diferentes espectros de almas, porque eso sería una cosa muy forzada que evidentemente saldría mal. Entonces, cada uno tiene su libertad de pensamiento, su parcela lírica, su parcela poética, su atmósfera vital, y eso, unida a la de otros, sin que sea una, por supuesto, mejor que otra o superior a otra, es lo que hace que la orden, desde mi punto de vista, tenga esa unión tan fuerte que tiene a pesar de la aparente desunión. Por lo tanto, la diversificación de ritos lo único que hace es hacernos fuertes. Eso es lo que dije ayer y lo que vuelvo a decir. Lo que reitero, me mantengo en mi postura y es inamovible, es que si en el Altar de Oriente no hay un texto que haga alusión al gran arquitecto del universo, sea este cual sea para cualquier hermano, creo que no es interesante. Entonces la masonería sería un club de amigos que toman cañas, que también está muy bien por otra parte, oye, cada uno, pero claro, las cosas en su justa medida. Por eso yo pienso que, como dicen los estatutos de la orden, el ser ateo, para mí, pero no ateo en ningún sentido de religión o cuerpo doctrinal, porque se confunde mucho religión con cuerpo doctrinal. No, son dos cosas diferentes. La religión puede ir acompañada o no de un texto doctrinal, incluso de un dogma, porque cada uno se conecta con el gran arquitecto del universo de forma completamente íntima y personal. Y bien claro tenemos el ejemplo, por ejemplo, aparte de creencias particulares, lo que Santa Teresa de Jesús dice en las moradas del templo interior, que es una auténtica maravilla de la poesía y una auténtica maravilla de la lírica. Entonces, la forma de conectar con el gran arquitecto es personal y yo diría que intransferible. Lo que hace grande una logia, en particular, es que todos los hermanos de la logia de alguna forma vibren en la misma dirección y en el mismo reconocimiento, aunque cada uno lo viva de forma diferente. Y de ahí la diversidad de ritos. Que vuelvo a decir, la diversidad de ritos es lo que yo pienso que nos hace fuertes. Porque un hermano siempre será un hermano frente a un profano. Aunque en la gran familia de la humanidad, evidentemente, pues todos somos, en realidad, todos deberíamos considerarnos hermanos, ¿no? Eso más allá del catolicismo y más allá de historias, ¿no? Entonces, bueno, pues con la música pasa un poco lo mismo. La música para mí tiene que tener un componente universal. Y ayer hablé, hablar de formas de música sin tener una pizarra con un pentagrama al lado es una cosa absurda, ¿no? Pero sí hablé de la industrialización de la música y de la baratura de la música, de lo que se llama música actual. Lo dije, lo hablé, lo digo, lo mantengo y lo mantendré. Porque además es que esa industria, particularmente yo sé cómo funciona, porque yo pertenezco a dos casas discográficas de las más fuertes del mundo. Entonces sé cómo funcionan y os puedo asegurar que da asco. Da asco. Entonces, bueno, pero da asco pues porque el mundo funciona así. O sea, el mundo se ha pervertido, se ha corrompido y ya está, y esto hay que saberlo. Bueno, pues me imagino que entre todos tendremos que hacer un esfuerzo para salir de este atolladero. Entonces, yo es lo único que me esforcé, lo que me intenté ayer esforzándome por el ruido que había, es que no puedo comulgar con aquellas artes que prácticamente no tienen alma humana impresa en ellas. Otra cosa que creo que siempre interpretó es que, porque claro, desgraciadamente lo que yo pienso en este mundo que está ocurriendo es que se explica lo claro por lo oscuro. No hace falta explicar lo claro por lo oscuro. Lo claro se explica por lo claro y lo oscuro se explica por lo oscuro. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, oye, pues mira qué anillo más bonito tengo,
Y ellos dijeron a ellos, oye, pues el mío también. Bueno, yo no he dicho que el tuyo no lo sea, yo he dicho que el mío lo es. No he dicho nada más. No, se piensa y se actúa por exclusión en el mundo de hoy mayormente, ¿no? De ahí la tremenda competitividad que hay en todo. Pues mira, yo particularmente no tengo interés en competir con nadie. Me da exactamente lo mismo. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, desde el punto de vista moral y ético. El otro tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya está. Yo no puedo actuar en función de las infinitas variables, de los infinitos comportamientos humanos. Creo que ni yo ni nadie. Sería un error. Es muy difícil a veces, y todos lo sabemos, cumplir con un deber moral o ético. Incluso muchos, casi todos los que estamos aquí, seguro que nos hemos saltado alguna vez las cosas. Sí, pero si te las saltas una vez no pasa nada. O sí, no sé, si te las saltas 200.000 sí que pasa, que tenemos el desastre que tenemos. Esto es lo que me esforcé en decir ayer. Insisto, no hay que explicar lo claro por lo oscuro, es un error. Lo claro es lo claro y lo oscuro es lo oscuro, con sus propiedades. A mí para explicar la luz del sol no tengo que recurrir a la noche, no me hace falta. Pero claro, hoy en día, debido a esta inmersión en este gran centro comercial que han hecho del mundo, pues claro, lo que interesa es la competencia y el valor individual del yo. Pues de verdad que eso no es interesante, porque lo que no es para el bien común no redunda en el individuo. Lo que es interesante es que el bien común redunde en el individuo. Y esto no puedo inventar, es que esto es comunista. Pues no soy comunista. Ni lo dejo de ser. Simplemente estoy haciendo un aforismo. Lo que es del bien común acaba más tarde o más temprano beneficiando al individuo. Si cuidamos el planeta, por ejemplo, redundará en nosotros. Si no lo cuidamos, al planeta le da exactamente igual. Es una conversación que he tenido con algunos ecologistas. No, es que no sé qué. No nos engañemos. La naturaleza no es antropomórfica. Al planeta le puedes tirar 20.000 bombas atómicas y destrozarlo. Tú desapareces, pero la bolita sigue dando vueltas alrededor del sol. Le da igual. La naturaleza no es antropomórfica. El hombre, en su imbecilidad, piensa que es antropomórfica y que todo se ve con el ombligo humano. No lo es. La Tierra sigue dando vueltas alrededor del sol y el ser humano fuera. Listo. Le da igual a la Tierra, le da exactamente igual. A los que no me da igual es a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la diversidad de pensamiento, la diversidad de sentimientos, la diversidad lírica, cuando son alumbrados por la luz de cada arquitecto del universo, no solamente es interesante, sino necesaria. Porque al mismo tiempo que nos hace únicos en nuestra vivencia personal, podemos formar un gran conjunto donde todos aportemos, unos mucho y otros poco. Da lo mismo, pero si son todos en la misma dirección, seguro que salimos ganando todos. Espero que con este preámbulo que he hecho hayan quedado dichas o aclaradas algunas cuestiones que se dilucidaron ayer. Si alguien tiene una pregunta, pues por favor ruego que me la haga en este momento. Si no, sigo hablando de la masonería, la música. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quería hacerte una pregunta. Dígame, caballero. Has dicho hace un momento que el pensamiento masónico se fundamenta en cualquier texto religioso. Ya has mencionado también los textos islámicos. Los textos islámicos suelen ser un poco fundamentalistas. ¿Ese por dónde va? Sí, decía. Sí, dígame. Has dicho que el pensamiento masónico se fundamenta o es válido cualquier texto religioso. Ya he mencionado también los textos islámicos. Los textos islámicos no se caracterizan precisamente por su tolerancia y son un poco fundamentalistas en la mayor parte de los casos. Entonces, la pregunta mía, ¿hay masones que son musulmanes? Vale, voy a contestar. Primero, yo creo no haber dicho nunca que tiene que haber un texto religioso en el altar de Oriente, sino sagrado. Es diferente. He dicho sagrado, no religioso. El matiz es muy importante. Y lo segundo, los textos sagrados hay que verlos en su contexto metafórico y simbólico, y no literal. Porque si recurrimos al Corán, pues podemos recurrir a la Biblia, donde
Se practica muy pocas veces la tolerancia en algunos sitios, ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Que lógicamente, primero los textos hay que leerlos preferentemente en su lengua original, porque, como decía Cervantes, las traducciones, tuvimos una alfombra por el derecho y... ¿Perdón? Que me lo aparte. Es que no sé si se oye, es un lío esto. Ah, vale. Perdonen. Pues sí, porque comprime el sonido, claro. Vamos a ver, como decía Cervantes, hacer la traducción de un texto, o sea, tú ves el texto original y es la alfombra, ¿no? Y le das la vuelta y son los hilos de la alfombra. Pues esa es la diferencia que hay entre estudiarlo en lengua original y estudiar una traducción. Es decir, vemos nada más que los hilachos que componen la imagen de la alfombra, ¿no? Entonces creo que para ser honestos, creo que antes de decir si una religión o un texto es tolerante o no, hay que verlo en su lengua materna y luego buscarle qué simbolismo subyace por debajo. Porque yo creo que la interpretación literal de los textos sagrados es muy peligrosa porque casi ninguna religión es tolerante, incluida la cristiana. Solamente el Evangelio, Cristo, que como todo el mundo sabe, no excluía a nadie. Es el único profeta, como queráis llamar, que no excluía a nadie. De ahí la imagen del Vaticano, que es abierta, extendiendo los brazos al mundo. Bueno, pero si nos atendemos a los 5 primeros libros sagrados de la Biblia, o algunos pasajes, sin ir más lejos como el de la hemorroísa, pues es no solamente profundamente intolerante, sino profundamente machista, profundamente excluyente. Entonces creo que hay que interpretarlo desde el punto de vista simbólico. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es un hermano? ¿Qué es Cristo? ¿O qué se supone que debe ser Cristo? Por ejemplo, o sea, creo que hay que ir más al simbolismo que la interpretación literal. Esa es mi opinión. Yo lo he leído el Corán y efectivamente, si lo lees literalmente, es una cosa horrenda, ¿no? Porque es intolerante, pero es que pasa casi lo mismo con todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que irse un poco, pienso yo, al simbolismo que subyace bajo todo eso. Porque aquí básicamente se trata de la distribución de dos fuerzas, que son las fuerzas de luz y las fuerzas de la oscuridad. Y entonces, cada texto sagrado pone en cada personaje en determinado momento esa determinada fuerza, y eso es una lectura de segundo o tercer plano muy importante. Pienso yo que hay que interpretarlo así. Si con esto le contestaba a su pregunta, pues me doy por satisfecho. Si no, pues vuélvame a preguntar cualquier cosa. Una segunda pregunta. Dígame. Anoche que me fui un poco preocupado porque al decir que se murió mal y no se había compuesto ninguna sinfonía, ninguna composición, a mí me gusta mucho Ennio Morricone. Y precisamente he estado viendo música de él y me he acordado de ti y digo, bueno, vamos a ver. Aquí hay una cosa muy importante, vamos a ver. A ver, yo lógicamente, yo soy un piojo, yo soy basura. No voy ni a discutir ni a Gustav Mahler ni a Ennio Morricone, evidentemente. Pero sí que voy a hacer una distinción clarísima. La música de Ennio Morricone es música programática, es decir, es música que se llama incidental. Entonces, por ejemplo, si tú ves La muerte tenía un precio y tal, ¿no? Que además todo lo que es lo bueno en la película es lo que tiene la música, porque la película en sí, la verdad es que, en fin, bueno, no está mal, pero tampoco es para echar cohetes, bajo mi punto de vista. Evidentemente hay que tener mucho talento para hacer eso. O sea, hay que saber hacerlo. Cualquier cosa en arte, por pequeña que sea, hay que saber hacerla. O sea, el tío que toca el triángulo en una orquesta tiene que saber cómo, cuándo, dónde, todo. Es complicado. Cualquier cosa en arte bien hecha es muy complicada. Y ese señor, evidentemente, lo que sabía hacer lo sabía hacer perfectamente. No hay discusión. Además, yo no voy a descubrir ahora eso, o sea, lo sabe todo el mundo. Pero claro, luego está lo que decía ayer, que un gran sinfonista como Gustav Mahler es una piedra de la humanidad musical. Entonces, claro, tú te pones, por ejemplo, La muerte tenía un precio, o otras cosas que haya hecho este señor. Me parece que la misión también es de él, ¿no?
Bueno, ese es un tema renacentista. El tema realmente de la película de Misión es un tema renacentista que ocurre en el preludio y fuga en mi bemol menor de Bach del primer cuaderno, o sea, está ya dicho. Pero bueno, no pasa nada. Hay notas, las notas es una cosa y la música es otra, ¿no? Las mismas notas pueden ser diferentes músicas, como dije ayer, ¿no? Y ahora pondré varios ejemplos, porque es interesante lo que ha planteado este señor. Pero claro, tú te pones eso y a continuación, guardando 1 minuto de silencio o 5 minutos de silencio, como cuando entramos en el templo, te pones la Sinfonía de Resurrección de Mahler. Y entonces dices, bueno, sí, claro, evidentemente es otra cosa, claro. No solamente por la complejidad psicológica, sino por la complejidad estructural, que es importante. O sea, no lo más complejo tiene que ser necesariamente lo más bello o lo más comunicativo. No, eso tampoco es así, porque actualmente, por ejemplo, yo tengo amigos que hacen partituras como de aquí a aquí, y no exagero, con unas instrumentaciones que dices, joder, tío, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces, una cosa complejísima, que también tiene su mérito, porque vuelvo a decir, es muy complicado, pero claro, si luego transmiten poco o nada, pues realmente está fuera del lenguaje de la música, ¿no? Pero pienso yo que Ennio Morricone está en un nivel y Gustav Mahler está en otro. O sea, tú escuchas la música de Muerte en Venecia, porque Mahler salió a la palestra, porque Mahler, fíjate, Mahler lleva sobre la tierra un montón de años, pero aquí en España salió a la palestra por la música de Muerte en Venecia, que es el adagietto de la Quinta Sinfonía, o porque Alfonso Guerra le gustaba y lo puso de moda, ¿no? Entonces, me gusta mucho tal. Entonces, joder, Mahler, pero si usted va al Auditorio Nacional o a escuchar Mahler, si puede ser por Silvidache o por Euliao Imbal, pues te das cuenta de que es otra atmósfera diferente. Es que no tiene nada que ver. Uno es una música, vale, está bien, es incidental, programática, pero el otro es un pilar sinfónico de la humanidad, ¿no? Las sinfonías de Mahler son muy importantes. O sea, yo creo que después de Beethoven está Brahms con sus 4 sinfonías, muy importantes, pero está Mahler y Bruckner también, que Bruckner se le conoce en España poco. Anton Bruckner, que tiene unas sinfonías bueno, hay una cosa muy simbólica. El Tercer Reich alemán cayó en la Wilhelmstrasse de Berlín con la música del Langsam de la 7ª Sinfonía de Bruckner, que yo les invito a ustedes, a todos, si no lo han escuchado, a escucharlo, para que vean lo que es la fuerza de la música, en fin, de la música de un nivel de espíritus sublimes. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Maestro. Con el permiso del conferenciante, era a propósito de la pregunta que había hecho el señor anteriormente. Vamos a ver, dentro de la masonería regular que exige a sus miembros que quieren ser hermanos que crean en la inmortalidad del alma y en el gran arquitecto del universo que es Dios, así dice el documento, que uno está obligado a firmar para entrar en esa institución, si no entras. Cuando en un taller, hay miembros de diversas religiones, entonces el altar central se pone, por ejemplo, ocurre en el Estado de Israel, o ocurre también incluso en España, en algún sitio donde hay hermanos que son de religión judea, que hay hermanos que son musulmanes y que hay hermanos que son cristianos. Entonces han llegado a poner 3 libros sagrados. En este caso, por ejemplo, la Biblia alejandrina, la Torah y el Corán. Eso no quiere decir que la masonería diga que esos libros, que son textos de una religión, lo que hace con ello es un respeto, no dice que sea verdad o no esos textos, no les da garantía de nada, quiere decir que es un respeto a los valores, a las creencias que tienen los hermanos que están ahí reunidos, que por encima de sus ideas religiosas, que pueden ser diferentes, incluso a veces hasta enfrentados en la calle, sin embargo dentro del taller no están enfrentados, sino que son hermanos.
la primacía de la fraternidad está por encima de cualquier otra música, porque antes que nada son seres humanos. Entonces, lo único que se hace con ello es respeto a ello, no prima. Cuando se considera la mayoría, o la inmensa mayoría, la totalidad de los hermanos que están en ese país son de una específica religión, pues entonces se puede solamente, por ejemplo, en el caso de los occidentes, apuntar a los cristianos, no otra cosa, y si todos los miembros son, pues se pone una Biblia de los 70 de Alejandría o cualquier otro Jerónimo, cualquier otra. Pero la masonería no es una religión, no defiende ni ataca a ninguna religión. Eso es. Los llamados liberales o irregulares, como se les quiera llamar desde el punto de vista, sí utilizan, por ejemplo, el Falmen, el derecho humano, o algunos simbólicos, etcétera, sí utilizan un libro abierto, blanco, sin nada escrito, o una constitución, por ejemplo, con ello que se indica, ¿no? Que esos no son libros religiosos, pero lo que se indica en ese caso es el respeto también a los valores civiles, ciudadanos, de esos hermanos. Es decir, lo que prima no es la religión en ese aspecto, se la respeta, sino el abrazo espiritual que se tiene que dar y que de hecho se dan los hermanos dentro de la fe. Aunque luego a lo mejor fuera se creen tíos, pero eso es fuera, como profanos, no dentro como hermanos. Quería sencillamente aclarar ese aspecto porque creo que sí que iba a ser lo que estaba planteando. Muchísimas gracias. Le damos otra vez la palabra a nuestro... Muchas gracias, querido Javier, querido hermano. ¿Alguien tiene alguna pregunta así escabrosa sobre la masonería o sobre la música que quiera hacerme, o la relación que pueda haber entre ambas? Incluso pueden preguntarme sobre música masónica, que bueno, Mozart, por ejemplo, que ayer también lo... Es que el ejemplo de Mozart está muy puesto ya, ¿no? Y hay gente que sabe mucho más de esto que yo, de la flauta mágica. Y la flauta mágica la he tocado al piano, y es muy bonita y tal, está muy tal, pero hay gente que es auténtica experta en la numerología, en tal, la gamatría que ocurre en toda la flauta mágica. Entonces yo les remito a esos textos y ya está. Hay otros compositores como Sibelius, ¿no? Que es un grandísimo compositor que, bueno, me imagino que la gran mayoría de la gente no sé si lo conocerá o no. Aquí supongo que sí. Sibelius, hermano, también, ¿no? Hay muchos, yo creo que Beethoven también lo era, ¿no? Franz Liszt también lo era, el gran compositor húngaro, al que Wagner le debe tanto, por cierto, porque Wagner, esos cromatismos lánguidos que hacía, ¿no? Por ejemplo, la abertura de Tannhäuser, por ejemplo, ¿no? Pues eso se lo debe a Franz Liszt, ¿no? Por ejemplo, la Sinfonía Dante, sin ir más lejos, o de las rapsodias húngaras, que los pianistas modernos, que otra distinción que hice ayer, y la vuelvo a hacer y mantengo y me mantendré, es que una cosa es ser intérprete y otra cosa es ser ejecutante. Son dos cosas muy diferentes. Ejecutantes hay muchísimos. O sea, vuelvo a decir, cualquiera de ustedes que toque el piano durante 10 años, 7 años, durante 8 horas diarias, adquiere una destreza manual más que notable, ¿no? Otra cosa es ser intérprete. Son cosas muy diferentes. Entonces, bajo mi exclusivo punto de vista, sí que, por ejemplo, Franz Liszt es un compositor un poco maltratado y un poco mal interpretado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando Liszt hacía esas fermatas tan grandes, los pianistas tienden a tocarlas demasiado rápido, ¿no? Para demostrar que pueden tocar 200 notas por minuto. Bueno, eso como un espectáculo circense está muy bien, pero no creo yo que Liszt en todas las ocasiones quisiera que eso ocurriera en todos los contextos musicales, ¿no? Porque Liszt era un compositor bastante más profundo de lo que se deja entrever. Otra manía del intérprete moderno, del ejecutante moderno, es la forma que se toca Mozart, ¿no? Y eso se lo debemos a la película, por ejemplo, Amadeus, ¿no? Una película desafortunada, desde mi punto de vista, porque está muy bien tratado, por ejemplo, el asunto de la época. La escenografía está muy bien, porque en eso los americanos son maestros, eso hay que reconocerlo.
Pero desde el punto de vista psicológico, la película es auténtica imbecilidad, vamos, porque Mozart quieren hacer ver que era un poco más que un niño tonto que escribía grandes sinfonías. Pues mire usted, Mozart no era un niño tonto. Mozart se reía de todo el mundo a su manera, pero la sonrisita, el pique con Salieri es absolutamente falso, porque Salieri en su época era más conocido que Mozart. No solamente era más conocido que Mozart, sino que además Salieri fue maestro de Beethoven y maestro de Schubert. O sea, te quiero decir que la falsedad histórica es patente, ¿no? Y deja muy mal a un compositor como Salieri, que es un compositor de 3 pares de narices, y que apenas se declaró, Salieri, el que envenenó a Mozart, tampoco lo envenenó, ¿no? O sea, claro, para contar las cosas de estilo Hollywood, pues es mejor no contarlas directamente. O, por ejemplo, en la desafortunada película en la que Ed Harris, que para películas de tiros está muy bien, pero que a mí no me gustan las películas de tiros tampoco, ¿para qué? Ya tenemos bastantes. Hace el papel de Beethoven, ¿no? Es un insulto. ¿Por qué? Pues le ponen nada más y nada menos interpretar a un personaje de este calibre con un tío, con la expresión en la cara que tiene, pues ya está dicho todo, ¿no? Pero además es que ponen a una señorita corrigiendo a Beethoven una nota de la 9ª sinfonía. Bueno, mira, eso no ocurre ni de ciencia ficción. O sea, eso no hubiera ocurrido de aquí a la eternidad, aunque nazca el universo 300.000 veces, porque bueno era Beethoven para que alguien le dijera algo. O sea, bueno era para que alguien le dijera algo. O sea, vamos, sales por la ventana, Entonces es una falsedad. Y luego le ponen ahí como si fuera un tal, ¿no? En lugar de poner el personaje introspectivo, difícil, porque era un hombre difícil, es cierto. Bueno, como todo el mundo, todos somos difíciles a nuestra manera, ¿no? Pero claro, que venga una señorita a decirle, pues es una falsedad histórica impresionante, ¿no? No solamente no lo había admitido de esa señorita, sino de nadie. Eso puede darlo por sentado. Y luego, pues con ese le ponen un cachirulo así, tal. El oído de Beethoven, hay otra cosa que es importante aclarar. El oído del músico, bajo mi punto de vista, no es un oído físico. Es decir, el oído físico de las ondas sonoras, que es muy bueno tenerlo y tal, a veces no. Pero bueno, más o menos para orientarnos en el mundo está muy bien. Pero la sordera de Beethoven no era una sordera musical. Él sabía perfectamente lo que hacía. Perfectamente. Mejor que todos nosotros. Beethoven sabía lo que escribía mejor que todos nosotros escuchándolo. ¿Por qué? Porque la forma de percibir la música de los compositores no es auditiva. Va por otros cauces. Eso es lo que permitió a Beethoven escribir la 9ª sinfonía, la Missa Solemnis y, sobre todo, la música más sublime que se ha escrito en el planeta Tierra, por lo menos a mi entender, junto con la de Bach, que son los últimos cuartetos de Beethoven, desde la Opus 131 a la Opus 135. Entonces, claro, ¿y cómo puede hacer esto sordo? Pues porque no le hace falta, pues porque el oído es interno. El oído musical no es físico. Ahora, que otra cosa diferente es que uno haga una sinfonía y no la pueda escuchar físicamente para regocijo de los sentidos, de sus propios sentidos. Pero su alma estaba más que llena de haber escuchado su propia Missa Solemnis o la 9ª sinfonía. Ahora, que Hollywood quiere presentar las cosas así para vender carteles, bueno, vale, es que Hollywood ya sabemos lo que es, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, porque Hollywood tiene grandes películas, pero en los últimos tiempos ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces creo que Amadeus es una película muy desafortunada. Y esta de Beethoven también es profundamente desafortunada, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que he dicho. Porque la música, el compositor, la oye de forma diferente, completamente diferente. Dicho lo cual, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie tiene ninguna pregunta que hacer sobre estos señores, la forma de componer o ¿Existe una música masónica o masones que hicieron música? Uf, qué pregunta más difícil. Todos los que estamos aquí sabemos, creo, que en las logias existe la columna de armonía. Bueno, pues Mozart era la columna de armonía de su logia. Imaginaros el lujo. Y sí se sabe que escribió algunas cantatas exclusivamente para la logia. Entonces, se llamaba música masónica a la música hecha
para las logias sí que existe. Lo tenemos en Mozart, también lo tenemos en Sibelius, por ejemplo, ¿no? También lo tenemos, creo que en Liszt hay también algún ejemplo, creo, de una obra que se llama, traducido al español, Obras sin tonalidad, que es muy curiosa. Franz Liszt escribió una obra que se llama Obras sin tonalidad, y es como si fuera música serial sin ser serial. Y luego está la música que sin ser de mandil sí es masónica. Por ejemplo, ya lo he vuelto a repetir, la Novena Sinfonía de Beethoven es una obra de valores profundamente masónicos. Dígame usted, caballero. Dos preguntas, por favor. Dígame. ¿Por qué Mozart, que odiaba la música de viento, crea la pianoforte mágica? Es una. Y la segunda es, Beethoven era sordo, pero era sordo por vía aérea, no por vía ósea. Es verdad. Usaba el piano, moviendo el piano, porque yo soy sordo y me pasa eso. O sea, por vía aérea yo no puedo oír, pero si yo toco con los dientes o en un artefacto, me pongo en la sien, yo puedo oír toda la reverberación del sonido, una belleza de sonido que con los audífonos no puedo conseguir. Vale, a la primera pregunta. Sí, es verdad que Mozart no le gustaba la flauta. Es más, decía que era un instrumento estúpido. Eso decía Mozart. O sea, son sus propias palabras. Era un instrumento estúpido, o un calificativo parecido. Me parece que es ese, ¿eh? Pero fíjate tú que crea una obra como La flauta mágica, con una instrumentación, donde evidentemente hay flautas, pero que el título de La flauta mágica va más allá de la mera instrumentalización musical. Es una cosa puramente simbólica. Lo que sí es llamativo es que escribiera un concierto para arpa y flauta, que es además una auténtica maravilla. ¿Cómo es posible que un compositor que, a ver, no es que odiara tampoco, pero que le parecía un instrumento estúpido, ¿no? Como Carl Nielsen, compositor sueco, que no le gustaba el arpa, ¿no? Y decía que encontrarse un arpa en la orquesta era como encontrarse un pelo en la sopa. Bueno, pues chico, cada uno tiene sus manías. Pero sin embargo, es llamativo en el caso de Mozart, escribieron un concierto para arpa y flauta que además es una auténtica belleza. El movimiento lento de ese concierto fue reutilizado después por Beethoven para el andante de la Novena Sinfonía, por cierto, es una anécdota. Respecto a la segunda, Beethoven era sordo, pero vuelvo a decir que la vibración musical a Beethoven le daba, la vibración sonora, fuera de la forma que fuera la que llegara, a Beethoven le daba igual, inicialmente para componer, que después, claro, como compositor le gustaba sentir en la piel de alguna forma lo que había escrito, es evidente, eso le gusta a cualquiera. Por eso Beethoven tenía la fea costumbre de aserrar los pianos, las patas de los pianos, para ponerlo en contacto con el suelo y oírlo desde el suelo, con una especie de trompetilla o pajita, ¿no? Entonces, por las vibraciones que notaba, él podía disfrutar un poco de lo que componía, pero evidentemente eso no se puede hacer con una obra como la Missa Solemnis, que tiene una instrumentación tremenda. Entonces, ¿cómo oía Beethoven la Missa Solemnis? Pues desde el espíritu. Es que no hay otra manera, y la oía mejor que nosotros. O sea, a nosotros nos da una versión Leonard Bernstein, por supuesto, que además es una versión excelente, por cierto. Furtwängler, un director de orquesta alemán, no sé si es alemán o austríaco, que era alemán, nunca se atrevió con la Missa Solemnis porque dijo que le sobrepasaba. Estamos hablando de Wilhelm Furtwängler, o sea, uno de los grandísimos directores de orquesta de todos los tiempos, ¿no? Actualmente la Missa Solemnis hay directores que la manejan muy bien y otros pues que no. Quiero decir con esto que nosotros tenemos una infinita variedad de misas solemnis, pero es que la de verdad la tenía Beethoven. Y ya está, la oía perfectamente. ¿Alguna pregunta más? Es que como ayer di la conferencia, para no volver a soltar el rollo padre. Una pregunta sobre masonería, sobre la relación que hay, sobre los compositores, sobre la forma de escribir de los compositores o algo. Porque si no, quedan 10 minutos. Sí, compuso alguna cantata para la logia. La logia, sí. El número de opus no me lo sé ahora mismo. Eso viene el catálogo de Kegel. Viene el catálogo de obras de Mozart, que son cantatas escritas exclusivamente para la masonería. Para su logia, que era la obediencia. Sí. Están grabadas y todo. Sí. Hay un disco, además
Mira, sé cuál es el título del disco, que es Música Masónica, Masonic Music, de Mozart, publicado por Decca, la casa musical Decca, y es magnífico. Luego hay otro libro que lleva un disco publicado por Sapere Aude, que se llama, un momentito, se llama Mozart y el infinito. Bueno, eso, si usted lo teclea en esto, sale enseguida. Y ahí tiene grabadas todas las cantatas y obras que hizo Mozart para la masonería. Para su logia, vamos, para su logia. ¿Qué relación existe entre Mozart, entre la flauta, concretamente, la composición de la flauta y la masonería? Vamos a ver. ¿Por qué la masonería considera que la flauta mágica es un himno hacia ellos? ¿O por qué compuso eso pensando en la masonería Mozart? ¿Qué sentido tiene la flauta mágica con la masonería? Vamos a digerir la pregunta para aprovecharnos mejor de la respuesta. Vamos a ver. ¿Sobra tiempo? No, me parece magnífico. Pero hay que saber, hay que es una pregunta comprometida. Vamos a ver, la flauta mágica, cuando la orden se adjudica algo, realmente no es para su gloria, sino es para la gloria de la humanidad. Es decir, la flauta mágica es ante todo una obra para toda la humanidad. Ahora, ¿por qué precisamente la flauta mágica y de todo el espectro de obras de óperas de Mozart, o incluso de óperas que se han escrito en el mundo, por qué la flauta mágica tiene vamos a decir, no estigma, porque el estigma tiene connotaciones negativas y esto no es negativo? Pues mire, por varios motivos. Fundamentalmente, primero, por la forma en la que está escrita. O sea, ya solamente la obertura, Mozart hace la llamada al templo masónico. Ya solamente en la obertura hace los golpes de la llamada al templo masónico. Esto ocurre, también lo dije ayer, en la obertura Egmont de Beethoven, justo antes de la Sinfonía de la Victoria. Y hay ciertos paralelismos. Fijaos, los golpes son los mismos, no sé si los puedo reproducir o no, no me parece prudente, pero son los mismos golpes de entrada al templo. Luego, Schikaneder, el texto de Schikaneder es profundamente masónico, profundamente simbólico. Es decir, lo que realmente la flauta mágica te está diciendo es una iniciación. Y las primeras interpretaciones que se hicieron en Viena, escenificadas, ponían un templo excavado en la roca. Es decir, eso es interpretable y es lo que es como un vitriol, ¿no? La piedra bruta, ¿no?, en la que se excava un templo. La piedra bruta, cuando somos aprendices, bueno, yo creo que siempre somos aprendices, siempre seremos eternos aprendices y eso es lo mejor. Uno llega al grado de maestro para saber que es de verdad aprendiz. Pues uno esculpe su piedra bruta, ¿no?, para hacerla cúbica. Pues en la imagen de la flauta mágica, la primera, y además hay libros que eso es muy fácil de encontrar, bibliografía, una gruta, piedra bruta, y dentro un templo. O sea, simbología puramente masónica. No voy a entrar en el error tan manido de decir que la iniciación que ocurre en la flauta mágica es de un rito o de otro, porque está muy ligado a lo egipcio, ¿no?, a la masonería egipcia. Pero yo creo que, eso sí que es verdad, que yo creo que no creo que Mozart fuera por ese terreno, Eso yo creo que es una anécdota únicamente incidental respecto de poner la puesta en escena de la ópera. Pero creo que la simbología que tiene Mozart en toda la flauta mágica es mucho más profunda. De hecho, lo profundamente simbólico que hay masónico en la flauta mágica es la interválica que ocurre no solamente en la abertura, sino en muchas áreas. Y eso sí que es verdad que daría por una conferencia, pero poniendo aquí las cuentas claras. Es decir, fijaros cómo es esta estructura, fijaros cómo es esa. Claro, se puede dar una casualidad, pero cuando se dan muchas casualidades en un corto intervalo de tiempo, ya no es casualidad, ya es una regularidad. Y entonces ocurre que eso está hecho con toda intención. Eso es lo que ocurre con la flauta mágica. Entonces, claro, sería muy bonito, pues un día, pues traer aquí la partitura
a orquesta y ver proyectada ahí, porque es que hay cientos de ejemplos. Mira esta interválica, esta, y esto ocurre aquí, aquí, aquí y aquí. Y eso además en vida a Mozart le costó bastante caro, porque los miembros de su logia, que dejaron de hablarle, le marginaron un poco, precisamente por haber puesto al descubierto determinados secretos que no debían haberse revelados de su propio ritual. Espero haberle respondido a la pregunta. Y las cartas. Que su mujer, además, cuando murió Mozart, Constanza, trató de eliminarlas, muchas, para que no se descubriera su filiación masónica. O sea, la mujer trató y eliminó muchas, para que no se conociera esto, porque además Mozart, que era un hombre muy particular, fue abandonado por sus hermanos, creo que con toda razón por parte de sus hermanos, porque tenía la fea costumbre de, según he leído, esto claro no se sabe a ciencia cierta o no, pero yo sí me lo creo, tenía la fea costumbre de acostarse con las hijas y con las mujeres de los miembros de la logia. Entonces claro, esto como mínimo no está bonito, ¿no? Entonces claro, pues le dejaron, a su entierro no fue nadie, el enterrador ni su perro, que se llamaba Wimperl. Entonces claro, ¿por qué la orden dejó a Mozart tal? Pues porque hay cosas que no se pueden hacer aunque sea Mozart, ¿no? Lógicamente. Claro, Mozart fue ayudado económicamente pidió muchas veces ayuda a sus hermanos, porque tenía la fea costumbre de gastar mucho dinero en vino y en mujeres, ¿no? Yo ya no me digo si estoy bien o está mal, que haga lo que quiera, ¿no? Pero evidentemente no está bonito que te dejen dinero y hagas esto. Entonces, claro, pues quieras que no, pues es Mozart y bueno, pues no le hace lo que tenías que hacerle, pero le abandonas, claro. Dice, bueno, tío, pues tú mismo, ¿no? Por eso a su entierro no fue nadie, fue nada más que el enterrador y su perro, Wimperl, ya está. No está claro que fuera su mujer, ¿eh? Eso hay un libro que se llama Mozart 1791, donde especulan con que sí, con que no. Yo no lo sé, por eso no, como no lo sé seguro, pues no lo digo. Pero al parecer no fue tampoco el entierro de la mujer, ¿eh? Por lo visto. El perro, Wimperl, tampoco. Según este libro, no sé las fuentes, pero según este libro solamente fue el enterrador, o los enterradores que estuvieran ahí, a la fosa común, fue a parar. Y su perro, ya está. No fue nadie más. A Beethoven le pagó el entierro la Filarmónica de Londres, porque si no hubiera acabado parecido, ¿no? Entonces, bueno, supongo que este es el precio que pagan estos grandes hombres y de alguna forma indican cómo funciona la humanidad. Señores y señores, ¿alguna pregunta más? Mi más completa ignorancia, tengo una pregunta. ¿La música de Rachmaninoff se puede catalogar como masónica? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que Rachmaninoff está en un plano compositivo muy diferente a los que hemos hablado. Es decir, Rachmaninoff tiene auténticas bellezas. Tiene 4 conciertos para piano y orquesta. Por cierto, si no las conocéis, os recomiendo las interpretaciones de Jean-Philippe Collard. Son magníficas. Y la del tercero por Vladimir Ashkenazy. Me parece una auténtica obra maestra de la interpretación. Son dificilísimos. Rachmaninoff es un compositor muy complicado, Pero creo, esto es exclusivamente personal, exclusivamente personal. Creo que la música de Rachmaninoff está en un nivel bastante por debajo del de Beethoven o el de Mozart, o el de Brahms, bastante por debajo. ¿Por qué? Pues porque creo que el componente humano y la universalidad es muy diferente. O sea, Rachmaninoff es un compositor, vamos a ver, que insisto, aquí nadie va a descubrir a Rachmaninoff, eso vaya por delante, ¿no? Estamos hablando de grandes compositores.
por eso digo que son opiniones personales, ¿no? Yo no suelo descubrir a tíos que están ya esculpidos en mármol, porque sería una estupidez por mi parte. Entonces, un gran compositor, vale. Tenemos el segundo concierto, el de do menor, que es una belleza, es donde vemos todo el aliento de la estepa rusa, con un segundo movimiento completamente romántico, pero creo que es la órbita de Rachmaninoff, incluso él pensaba que no era sinfónicamente hablando o concertísticamente hablando como Beethoven o como Brahms. O sea, creo que está muy, muy por debajo de esos compositores, bajo mi punto de vista, ¿eh? Ojo, que estamos hablando de grandes compositores, o sea, no estamos hablando del vecino al lado, estamos hablando de grandes figuras, ¿no? Pero claro, dentro de la élite de grandes compositores, los hay de un primerísimo nivel a nivel humano, y otros que, siendo de primerísimo nivel, no están en ese nivel de humanismo, porque tampoco lo buscaban. O sea, Rachmaninoff era un gran virtuoso del piano y ya está, y componía para piano, pues como componía, ¿no? Además es bastante complicado de tocar. Los preludios lo podemos ver, es muy complicado de tocar, ¿no? Pero creo que el mensaje de Rachmaninoff no era el de dar un mensaje a la humanidad. O sea, porque él no era así, tampoco lo necesitaba. Eso es lo que yo pienso. Entonces, desde mi punto de vista, ¿es música masónica? Para mí no lo es. ¿Es gran música? Sí, claro que lo es, evidentemente, eso no vamos a descubrirlo. Pero creo que no tiene el componente humano, universal, de obras como la Novena Sinfonía de Beethoven, la Missa Solemnis, la Misa en Si menor de Bach. Creo que está a otro nivel diferente. Espero que haberle respondido más o menos a la pregunta. Buena pregunta. Sí. ¿Puede hablar más alto, por favor? Sí, mejor, gracias. Sí, simplemente estaba diciendo que le agradezco tu intervención, porque ha sido, por lo menos en mi opinión, una intervención muy abierta, que pese a que hayan hecho preguntas, pues a lo mejor como intentando cerrar el tema, yo creo que también más la concreción de cosas que tú has dicho y has avanzado. Entonces, como te digo, reitero mi agradecimiento por hacer una charla tan abierta. Gracias. Y dejando las cosas pues muy claritas, la verdad, por lo menos para mí. Muchísimas gracias por su. Yo lo que quiero es que todo el mundo salga más o menos contento, ¿no? Y que estén agradecidos de estar aquí conmigo, ¿no? Porque incluso estas cosas casi siempre suelen ser mejores con una caña y un cigarrillo, ¿no? Pero bueno. Dígame usted, caballero. Buenas tardes. Igual lo he dicho ya, pero había oído un poco tarde. Preguntar si el hecho de escuchar repetidamente esa sinfonía que consideramos masónica puede alterarnos vibracionalmente y hacer en nosotros algún tipo de apertura espiritual. Indiscutiblemente. Ese es el motivo, ese es la causa final, motivo final de las grandes obras. O sea, mira, es que es una pregunta también bastante interesante, ¿no? Al hilo de lo que decía aquel caballero, pues es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo no quiero ser pesimista, de hecho no lo soy, ¿eh? Además yo vivo razonablemente bien, tampoco tengo motivo para ser pesimista nada más que por el resto. Por lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Cualquier persona sensata en este mundo no puede ser feliz, no puede permitirse ese lujo viendo las cosas que pasan, ¿no? O sea, es bastante delicado el tema. Pero sí que es verdad que hay obras que, como dije ayer, forman parte de la memoria de la humanidad. Entonces, las obras que forman parte de la memoria de la humanidad, a nosotros nos ayudan a crecer. Y esas obras no son precisamente el reggaetón, que vuelvo a decir, que yo creo que ayer, vuelvo a decir, o que no me expliqué muy bien o que quisieron malinterpretar mis palabras. No, yo no discuto que a nadie le guste el reggaetón, que a cada uno le guste lo que le da la gana. No, yo en gusto no me meto, evidentemente, sería una estupidez. Oye, yo quiero que te gusten más las naranjas que los filetes con ternera. Pues no, oye, me gustan más las naranjas. Lo que sí hablé, claramente, lo digo, lo mantengo y lo mantendré, es que unas obras están hechas para una concepción del espíritu humano y otras para otras. Y evidentemente, en este mundo que todo se intenta hacer plano, yo lo que quiero hacer ver es que no todo es plano y no todo es tan subjetivo como parece. Es decir, una cosa es el reggaetón y otra cosa es
la misa en si menor de Bach. Entonces, la persona que no lo sabe ver es porque no tiene la formación adecuada. Porque qué duda cabe que tener formación es muy importante, porque vemos el mundo como somos, no como es. El mundo no es de ninguna forma. Lo vemos como somos. Entonces, cuanto más cosas de altura tengamos en nuestro espíritu, el mundo cambia ante nuestra mirada y lo vemos con la lámpara de nuestros ojos de otra forma diferente. No es lo mismo una persona iletrada que otra que no lo es. No es lo mismo una persona analfabeta o analfabeta funcional que una que sabe hablar de Cervantes, del Quijote de Cervantes. Miren ustedes que no lo es. Yo no voy a entrar en las causas ni las no causas, pero evidentemente no es así. Hay gente más guapa, gente más fea, más alta, más baja, más gorda, menos gorda, lo que ustedes quieran. Pues lo mismo también pasa con el espíritu. Si uno va al gimnasio y hace gimnasia, pues se pone fuerte. Bueno, es que con el alma pasa lo mismo. El alma también puede engrandecerse. ¿Y cómo se engrandece? Pues con las grandes obras que han hecho los grandes hombres de la humanidad. Es decir, no es lo mismo un graffiti que la Capilla Sixtina. Pero vamos, te pongas como te pongas. ¿Por qué? Porque a mí, sí, pero es que tu gusto no hace escuela. Lo otro sí es universal. Entonces, por eso es tan importante la formación. Y por eso es tan importante la educación. Pero no hablo de educación en el sentido de urbanidad, pues se confunden ambos términos. Es decir, uno puede no saber pelar una naranja con cuchillo y tenedor, es una persona exquisitamente educada. Una cosa es urbanidad y otra es educación. Y lo que falla es la educación, la profunda educación. Por eso, hoy en día, tenemos un grave problema con los jóvenes, aunque parezca que no, porque para ellos la misa solemnis es un anuncio de calzoncillos. Es que es un drama. Es lo que yo intentaba hacer ver ayer. Que claro que hay niveles. Hombre, nos ha jodido que hay niveles. Naturalmente que hay niveles. Pero ¿cómo se ven esos niveles? Pues desde luego desde la formación y desde la educación. Es así de sencillo. Mire usted, si usted va al gimnasio se pone fuerte con abdominales. Y si no va, pues se pone, pues como yo, pues cada vez más gordo y cada vez recorres 50 metros y te echas el bofe. Y claro, otro tío que va al gimnasio, pues, oye, ¿tú por qué vas al gimnasio estás más fuerte que yo? Hombre, pues naturalmente. Pues las personas que leen filosofía, leen gran literatura, escuchan gran música, pues que cabe duda que el alma se va afilando. Pero vamos, creo que no digo nada nuevo desde el principio de los tiempos, ¿eh? ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguna pregunta? Nos quedan 2 minutos. Las obras de Sibelius, Sibelius, yo aconsejo, si ustedes no lo conocen o lo conocen poco, animo a escuchar las sinfonías de Sibelius y tiene una auténtica maravilla de concierto para violín. Porque evidentemente siempre se habla del de Beethoven. Sí, claro, bueno, pues claro, ¿qué se le va a hacer? Es que era quien era, ¿no? Pero el concierto de violín de Brahms es otra maravilla, que es muy gemelo del de Beethoven, es gemelo, además es la misma tonalidad re mayor que es la tonalidad cómoda para el violín. Y recomiendo el de Sibelius, porque el último movimiento es una auténtica elegía, que es una maravilla. O sea, si no lo habéis escuchado, yo os animo fervientemente a que descubráis este magnífico compositor. El tercero. Es una auténtica maravilla. Bueno, a mí me gusta todo, ¿no? Hay compositores que pasan la historia con una obra, o sea, como con poetas, ¿no? Hay poetas que son tan afortunados, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza José de Hierro cuando dice: abre tus ojos verdes, Marta, que quiero ir al mar. Pues ese verso automáticamente lanza a la posteridad a un poeta. Bueno, pues hay un compositor que se llama Bruch, que nada más tiene un concierto para violín. Bueno, pues eso le pasa a la historia. También os lo recomiendo, el concierto de violín de Bruch. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahora sí. La última, ¿eh? Uf, me estoy quedando seco. Bueno, ante todo felicitarte, creo que está siendo una gran ponencia. Gracias. ¿Qué me puedes contar de Haydn y de Mozart? Que bien sé que ambos eran masones también, y quería un poco saber si esa rivalidad era debido a, bueno, rivalidad, obviamente que eran amigos y demás, pero si compartían bastantes cosas en común, sobre todo masónicamente hablando. Sí, de hecho, hay una fuente. Vamos a ver, cuando estamos hablando de 2 siglos atrás, pues las fuentes hay que tener cuidado, ¿no? Pero cuando ya está muy contrastado por varias fuentes, por lo visto Haydn fue a la exaltación de Mozart. Por lo visto. Claro, oye, eso es verdad o mentira. Oye, yo qué sé, es lo que se dice, ¿no? En cuanto a rivalidad, vamos a ver, Haydn en aquella época era poco menos que Dios. O sea, muy por encima de Mozart. De hecho, Haydn fue maestro de Beethoven. Pero fijaros la reacción, como siempre, de Beethoven. Cuando Haydn le decía a Beethoven: mira esto, tal, no sé qué, porque Haydn tenía su concepto de música,
Y Beethoven tenía el mismo que Haydn, pero no tiene el mismo espíritu. Porque he dicho antes que las notas pueden ser las mismas, pero la música muy diferente. Ejemplo, lo puse ayer, Misericórdias Domine de Mozart. Son las notas de la 9ª sinfonía de Beethoven, la parte coral, y una alegría. Las mismas. Sí, pero tú ponte una y ponte otra. Misma nota, diferente música. Pues Haydn y Mozart comparten la forma. Pero, bueno, Haydn está más cerca de Beethoven que Mozart, ¿no? Cuando le corregía a Beethoven siempre se ponía así y como que no le convencía. ¿Por qué? Porque las mismas notas, Beethoven sabía lo que tenía que hacer con ellas según su gran espíritu. Por ejemplo, el tema del primer movimiento de la Heroica, de la 3ª sinfonía, es nota por nota el tema de Bastiana y Bastiana de Mozart. Ponerlo Bastiana y Bastiana de Mozart y ponerlo la Heroica. Dice, joder, el público de Viena en aquella época decía, pues tío, pero es que coño, perdón, ¿qué coño es esto? ¿No? Imagínate, ¿no? Entonces, compartían la forma, pero no el espíritu. Y luego, ¿había rivalidad? Bueno, es que Haydn yo creo que tenía muy pocos rivales, porque estaba considerado el padre de la música, uno de los padres de la música. Entonces, pues los veía a los demás, claro, no sabía que Beethoven era un volcán. Entonces, bueno, pues le decía el gran mogol. Y siempre Beethoven le hacía a Haydn que le invitara a chocolate, por lo visto. No, es que tú me tienes que invitar a chocolate. Y el maestro, que era un bonachón, pues le invitaba al pobre chaval a tomar chocolate, ¿no? Pero luego, fíjate, Beethoven lo que hizo con el concepto sinfónico, y ponte sinfonías de Haydn, sinfonías de Mozart y sinfonías de Beethoven. Entonces te das cuenta que el paisaje es completamente diferente. Dice uno, madre de Dios. Primero, porque en Haydn y en Mozart surge una tentación de meterlas todas en bloque, aunque no sea cierto. En Beethoven no, las 9 sinfonías cada una son 9 columnas completamente con identidad propia. La 7ª, que para mí es la mejor que tiene, eso es particular mío, particular, para mí la mejor es la 7ª. Es una cosa, la apoteosis de la danza que decía Wagner. La 6ª, la pastoral, que está basada toda en temas croatas, por cierto, populares croatas, es otra cosa. La 5ª, ¿qué voy a decir de la 5ª? ¿Quién no conoce la 5ª sinfonía de Beethoven? Hasta las hormigas. Y luego la 9ª. Eso no ocurre con los otros, ¿no? De alguna forma Beethoven ese universo lo condensó, ¿no? Por su propio espíritu. Y hizo... Espero haberte respondido a la pregunta, querido amigo.